Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. El último día del mes, ya de 6 meses consecutivos, el día de hoy, la verdad me siento muy contenta porque tuvimos 2 juntas y en estas 2 juntas las personas que se conectaron nos comentaron que entraban a Hagamos un Trueque, que están encantados, que no siempre pueden entrar, pero que muchas veces han entrado y que ha sido una gran aportación en estos tiempos. Eso, la verdad, nos motiva a seguir compartiendo conocimiento, a seguir trabajando con ustedes y a seguir buscando personas que también nos ayuden a hacer este trueque de experiencias y de conocimiento. Y bueno, ayer después de este acelere con los correcaminos, de contestar preguntas, de poner nerviosos a esta nueva generación, el día de hoy cerramos con nuestro querido maestro Ricardo Méndez con el tema de contribuciones al comercio exterior. Y bueno, antes que nada, quisiera presentar su semblanza. El maestro Ricardo Méndez Castro es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California y en Derecho por la Universidad Humanitas. Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con la especialidad en Asesoría de Cumplimiento Legal y Operación Aduanera. Catedrático de materia especializada en materia aduanera y de comercio exterior a nivel de licenciatura y maestría en diversas universidades del país. Cursó los diplomados en formación integral aduanera y de comercio exterior, así como la administración de comercio exterior y negocios internacionales. Instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y también participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos en Baja California. Autor del libro de contribuciones al comercio exterior por editor ICEP. Autor del libro de Manual Práctico Técnico para la elaboración de pedimientos aduanales por Tax Editores, entre otros libros especializados. Actualmente es líder de consultoría en TLC Asociados, socio director de Trinidad Law College, director académico en Centro Universitario de Estudios Jurídicos, plantel Baja California, y presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, y secretario del Comité de Cumplimiento de Comercio Exterior y Aduanas dentro del World Compliance Association. Richard, un placer estar aquí para que hagas otro trueque con nosotros, pero antes de que empieces, queremos 2 puntos importantes. Uno, darle las gracias a todo el equipo de TLC Magazine México por haber estos 6 meses estar al pie del cañón, contactando a los conferencistas, haciendo el diseño de las presentaciones, mandando la publicidad. Entonces ha sido un trabajo arduo atrás de este programa y quisiera aprovechar para darle las gracias a todo el equipo, que así como también nosotros aquí ponemos el corazón, también a Richard, que también pone el corazón en sus pláticas, y que con este propósito que tenemos como TLC de compartir conocimiento y buscar el cumplimiento en comercio exterior. Y por el segundo es que le doy la palabra rapidísimo a Octavio para que nos haga unos avisos parroquiales. Gracias, Richard, y gracias a todos. Buenas tardes. 2 minutitos, Richard, nada más. Ya sabes que no me extiendo. Varios puntos que incluso a lo mejor al ratito Richard nos da su comentario. Uno, que bueno, no sé si vieron que se publicó una aclaración en cuanto a las modalidades hubo una serie de errores en cuanto a la publicación que se hizo
de las empresas que fueron suspendidas en cuanto a su programa IMEX. Ese aviso se publicó ayer y ya el día de hoy ya se publican los programas que fueron cancelados por incumplir tanto en la falta de presentación del reporte como en las demás obligaciones que nos establece el decreto. Fueron 159 programas contribuyentes que se les canceló el programa IMEX y 61 contribuyentes que también se les canceló por la falta de presentación y de cumplimiento de las obligaciones que tiene el decreto. Adicional a esto, chicos, y para comentarle y abrirlo aquí al público, se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación una extensión de cuarentena por 10 meses más para los servidores públicos de la Administración Pública Federal, con excepción de algunas dependencias. Las que se llegan a exceptuar son Secretaría de la Defensa, de Salud, Marina, Seguridad, Protección Ciudadana, Protección Federal, Guardia Nacional, Servicio Exterior Mexicano, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado, bueno, y algunas otras instituciones. Obviamente, pues el SAT no es de los que van a tener suspendidas sus actividades. Acaba de ser publicado, ¿no? Obviamente, por el tema de tratar de contener la contingencia, pues esperemos que esta medida abone a eso y pues que también los servidores públicos estén preparados también para trabajar desde su casa. Porque he de decirles que aquí en el IPP está bien difícil todo, está bien difícil sacar para la raya, sacar para la renta, para el pago de las aportaciones, para el pago de los impuestos, y pues como decimos en el norte, nos la tenemos que seguir jugando todos los días para generar y para producir. También, y aquí Ricardo seguramente va a hacer un comentario más adelante, pues ya salió un oficio por parte de CONAMER en donde hace la evaluación del tema del impacto económico de la medida en cuanto a la eliminación de los beneficios o la derogación de los beneficios que se establecían en el anexo 2.4.1 en cuanto al cumplimiento de las normas. Esto obviamente va a modificar de manera sustancial la manera en la que estamos trabajando. Tendremos que estar vigilantes de este cambio, porque el cumplimiento de las normas se va a tener que hacer antes de la entrada de los productos, con la eliminación de las fracciones, con la derogación. Hay que esperar su publicación oficial. Y también, digo, ya por tercera, y las 3 en el día, se publicó la versión anticipada de las reglas generales de comercio exterior, en la cual hay algunos cambios en cuanto a la suspensión voluntaria del padrón, algún tema relacionado con el padrón sectorial de exportación y el formato, lo que se debe hacer para recuperarlo, y alguna apreciación en cuanto al registro de empresas de mensajería. Y pues la cuarta, digo, ya me cansé y es mediodía y empecé a las 4 de la mañana, doctor, con la primera nota, ¿no? Y no ha parado hasta ahorita de una tras de otra, tras de otra. Pero pues mañana vamos a tener un evento especial de Concanaco Servitur con la maestra Miroslava Elizabeth Pérez López. El tema va a ser TEMEC, capítulo de Administración Aduanera y Facilitación Comercial. Ella es de las negociadoras de este capítulo. Le tocó negociar el Telecán, particularmente este apartado. Fue la responsable junto con nuestro amigo Moisés Zabaleta. Mañana la tendremos, mañana nos conversará. Será en este horario. Les vamos a hacer llegar la liga, es un evento de Concanaco. Recordemos que Concanaco Servitur representa al sector terciario, de acuerdo con la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, y pues todos están bienvenidos a escucharla, a conversar con ella, a preguntarle, y pues qué mejor que preguntarle a quien estuvo en la negociación, quien conoce y quien participa en el Comité de Facilitación de Comercio por parte de Secretaría de Economía, de la Subsecretaría de Comercio Exterior. Obviamente agradecerle a la subsecretaria Luz María de la Mora que nos hubiera permitido tener esta reunión tan importante para el sector terciario. Y pues ahora sí, el calendario del próximo trueque del séptimo mes se los estaremos haciendo llegar, lo vamos a mostrar al final, ya está. Tenemos varios invitados de primer nivel. Agradecemos a todos los que se han venido a sumar a este proyecto.
De verdad es impresionante cómo recibimos llamadas de, oye, por favor invítame, yo quiero compartir, quiero participar, y la inmensa mayoría son especialistas o expertos en distintos temas. Entonces les agradecemos subirse, hagamos un trueque y obviamente pues que compartan esta pasión. Richard, no me tardé, te tomé 5 minutos, pero te dejé muchas cosas que estoy seguro al final nos vas a dar tus comentarios, porque ya gran parte de estas las leíste, las analizaste, las publicaste, y pues bueno, adelante mi querido amigo y socio, estamos listos para escucharte. Iba a dar las gracias y que nos vemos a la próxima. Vamos a iniciar, miren, déjenme comparto aquí la presentación. El día de hoy voy a abordar con ustedes el tema de las contribuciones al comercio exterior. Esa fue una obra que realicé muy práctica, sobre todo dirigida en ese momento para toda la parte ejecutiva de las agencias aduanales, de las empresas maquiladoras, de los importadores exportadores, para que identificaran cuáles son pues, los impuestos y los derechos y los aprovechamientos que se causan con motivo de realizar estas operaciones de importación y exportación. Pues aquí la intención es ver unos aspectos muy prácticos, también, bueno, destacar la importancia del tema de las contribuciones y sobre todo pues para realizar auditorías preventivas. Ahora ya el tema de la diligencia debida con respecto al cumplimiento de la obligación, y sobre todo también cuando hay algunos esquemas de determinación, que también es importante porque después en facultades pues sabemos que la autoridad quiere, pues exige, ¿no? Pues esos créditos fiscales, y bueno, pues también con ello pues evitar sanciones por la omisión, ya sea total o parcial, de las contribuciones. Y lo pongo desde esta perspectiva. El tema de las contribuciones, sabemos que es un aspecto sensible. Si yo dejo de pagar un peso, ¿no? a la autoridad, o sea, un peso, hay una omisión. Puede ser total o parcial, pero ese peso que dejé de pagar me lo va a cobrar por esa omisión de impuesto al comercio exterior. Es un ejemplo. Me lo cobraría de la sanción del 130 al 150% de ese peso omitido, es decir, tendría que pagar el peso que dejé de pagar más 1.3 a 1.5 pesos. Y, por ejemplo, si dejo de pagar un peso de cuota compensatoria, es como lo establece el 176, 178, si dejo de pagar un peso, pues en tema de cuotas, como es está considerado como una regulación o restricción arancelaria en términos del 17 de la Ley de Comercio Exterior, tendría que pagar del 70 al 100% del valor comercial de la mercancía. Eso es si hay omisión. Pero ¿qué tal si pago de más? O sea, pagué un peso de más. Bueno, pues si pago un peso de más, recordemos que pues, es un tema de dato inexacto, ¿no? Si bien es cierto, dentro del anexo 19 no se visualiza ya desde el 2009 no se visualiza una causal específica dentro de este anexo 19. Lo cierto es que la autoridad, evidentemente, como está de manera incorrecta la certificación bancaria, pudiese aplicar ese supuesto de los 1.800 pesos, o en su defecto, si considera que no hay elementos para poder determinar el correcto valor comercial de las mercancías, pues se va a una multa en términos del 200 de, ya sabemos, los 60 y tantos mil pesos a los 80 y tantos mil. Entonces, el tema de las contribuciones sí, ciertamente, pues es un aspecto sensible, y previo a ello, por eso destacar la importancia. Bien, evidentemente,
el tema de las contribuciones pues, está ligado a la parte de las declaraciones aduaneras. Esto lo comenté en una sesión relacionada con el pedimento aduanal, pero para que ustedes vean pues, que siempre la declaración aduanera, por excelencia el pedimento, es el que se presenta para efectos de, ahora sí que declarar el cumplimiento de la obligación de pago o determinación. Y aquí en esta lámina lo que vemos es, a pesar de que ya la maestra Falsa ya comentó ahí que hubo una disminución en la recaudación, sobre todo de contribuciones al comercio exterior, y esto pues, lo visualizamos aquí en estas cifras de este periodo del 2019, vamos a ver el comparativo. Aquí básicamente lo describo para efectos de que estamos hablando de comercio exterior, pero los impuestos indirectos que cobran mayor relevancia, pues es el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre productos y servicios. Y usted dirá, bueno, pues ¿por qué el impuesto general de importación pues no lo es? Porque recordemos que existen varios esquemas de desgravación. Si bien es cierto, pues está el tema de los aranceles, ¿no? Que de alguna manera pues, se encuentran establecidos en esta ley de los impuestos generales de importación y exportación. También no es que existen otros esquemas, como les digo, de desgravación, los programas de promoción sectorial, los decretos de la frontera, el uso de los permisos previos de regla octava, que en este caso pues disminuye todo lo que es el pago del impuesto general de importación, ¿no? Entonces, si hacemos este comparativo, tanto en la parte de pedimentos, que ahí, bueno, pues hay un incremento, pero con respecto al tema de recaudación, que como les digo, esto fue ya en algunos medios difundido, es que cae la recaudación en comercio exterior en comparación con el 2019, ¿no? Pero bueno, ahí ya se van a llevar a cabo unas medidas estratégicas por parte del gobierno federal, pues para aumentar el tema de la recaudación. Ahora, si vemos el comparativo con respecto a la Ley Federal de Ingresos, el proyecto que recientemente presentó el Poder Ejecutivo al Congreso, este es el del año pasado. Ven ahí ustedes que hubo un incremento, o sea, estamos hablando del 2020 con respecto al 2019, un incremento en porcentajes en cuanto a aumentar la recaudación. Y bueno, pues ahora haciendo el comparativo 2021 con 2020, esto les digo, tomando las cifras del anteproyecto, vamos a ver una disminución en cuanto a evidentemente estamos hablando de que van a recaudar más si comparamos 2021 con 2019. Sin embargo, con respecto a 2020 hay una ligera disminución en la recaudación. Esto no quiere decir que en el tema de sobre todo en facultades de comprobación y esas facultades previas de fiscalización que utiliza la autoridad las vaya a dejar de hacer, ¿no? Pues al contrario, lo que se visualiza es que exista mayor presión fiscal derivado pues de que no hay un incremento en el tema de los impuestos. Y bueno, pues aquí se visualiza esa disminución de los porcentajes, ¿no? Tomando en consideración las cifras que dieron a conocer en este proyecto de la Ley de Ingresos y en comparación con el 2021, cómo disminuyen en esos porcentajes. También el tema de las contribuciones, pues lo podemos visualizar desde la perspectiva de cada uno de los regímenes aduaneros. Sabemos que el régimen definitivo por excelencia es el que cumple con todo el pago de los impuestos, de los derechos, el tema de los aprovechamientos, y el que menos cumple o el que menos tiene obligaciones, pues básicamente puede ser un esquema de tránsito, puede ser el caso del depósito fiscal, y bueno, sí existen algunas regulaciones, como sabemos, en el caso de los temporales, sobre todo aquellos que van destinados a un proceso de elaboración-transformación. Entonces, también lo podemos visualizar de esta forma para poder entender más
cuando yo destino una mercancía a determinado régimen aduanero, pues tengo que cumplir con ciertas obligaciones de pago, ¿no? Independientemente de las regulaciones no arancelarias. Bueno, esta obligación está relacionada en cuanto a quiénes son los sujetos obligados a determinar y en su caso pagar las contribuciones por cuenta de un tercero. Tradicionalmente, bueno, pues la agencia aduanal o la agente aduanal pues paga las contribuciones por cuenta del importador o el exportador, que también sabemos que el importador o el exportador, en términos de la 162, puede pagar las contribuciones directamente desde sus cuentas que registra previamente ante una entidad financiera. Entonces, aquí, bueno, pues lo que es importante es que en un momento dado, dentro de lo que viene siendo el pedimento o de la documentación aduanera, tienes que describir ciertos elementos que pues, son necesarios para efectos de cumplir con la obligación. El primero pues, es el tema del valor de las mercancías, cuál fue el método que utilizó para determinar ese valor, así como bueno, pues la declaración de esos importes de las contribuciones que en su efecto se hayan determinado. Sabemos que esto en la estructura del pedimento, pues ya nosotros lo identificamos cuáles son los campos en los cuales se declara estos conceptos de estas contribuciones que se hayan determinado, independientemente de la forma de pago que se haya utilizado. Sabemos que hay formas de pago, si bien es cierto en efectivo, no quiere decir que ahora sí que traes el dinero para el pago, como hace algún tiempo, si estamos hablando de transferencias bancarias, y después le siguen todas las formas de pago virtual, ¿no? Pues la 2, la fianza, en el caso de la forma de pago 5, ¿no? Cuando están destinados al régimen temporal y que no están sujetos en este caso al pago, la 6 de pendiente, también bueno, tenemos ahí en el caso de la forma de pago 12, de compensaciones, forma de pago 13, pago ya efectuado, y así sucesivamente tenemos otras formas de pago, o en el caso de la 21 y la 22, ¿no? La 21 para la certificación de IEPS y la 22 para la garantía del interés fiscal, que les digo son formas de pago virtual para determinar las contribuciones, ¿no? Pues obviamente también dependiendo del tipo de operación que se esté llevando a cabo. Entonces, bueno, aquí de esta manera se reflejan esos montos con sus respectivas formas de pago y la parte que tiene que ver con el pago electrónico de comercio exterior, ¿no? Ahora, un poquito que también es importante que lo conozcamos, ¿no? A veces es suficiente con hacer un cálculo, ¿no? Sino que hay que destacar esos elementos, identificarlos dentro de la normatividad. Pues tenemos al sujeto activo y al pasivo. En su gran mayoría, pues el sujeto, en este caso activo, pues es la autoridad. El sujeto pasivo es quien paga la contribución, que cambia, ¿no? Cuando solicitamos una devolución, solicitamos una compensación, porque ya tenemos un saldo a favor. En el caso del objeto, que es lo que busca en un momento dado grabar ese ordenamiento jurídico. La base gravable, que es muy importante que se identifique cómo se va en este caso conformar. La tasa o tarifa, que pues ahí dependiendo del tipo de impuesto, de derecho, cuál es la tasa o el caso de la tarifa que tenemos que identificar, y sobre todo pues el tema de la época de pago, que son elementos así muy básicos. La clasificación de las contribuciones, básicamente en comercio exterior lo que aplica es en el caso de los impuestos, impuesto general de importación y de exportación, impuesto especial de producción y servicios, el impuesto de valor agregado y el impuesto sobre automóviles nuevos, que en su gran mayoría pues utilizamos el IGI y el IVA, y en ciertas operaciones el IEPS, y bueno, pues en el caso de los derechos, que es el derecho de trámite aduanero, en el caso de los accesorios de las contribuciones, que propiamente cuando terminamos algún recargo tenemos que pagar alguna multa, y luego
tenemos también pues el caso de los aprovechamientos y los accesorios de los aprovechamientos, que serán los recargos, son los que identificamos en operaciones de comercio exterior, ¿no? Ahora, hay un elemento que les comenté, que es la base gravable, tradicionalmente a reserva del impuesto especial sobre producción y servicios y el impuesto al valor agregado. En el caso del DTA, de la cuota compensatoria de ese aprovechamiento, y en el caso del impuesto general de importación, pues es el valor, en este caso en aduana, cuando el arancel pues es ad valorem, o en cierta medida cuando es mixto, porque cuando es específico se calcula sobre la cantidad. Y bueno, pues un elemento pues es determinar, que ya se ha comentado en otras pláticas, el que existe una correcta valoración aduanera. Entonces ya sabemos que el valor en aduana es el valor de transacción. El valor de transacción es el precio pagado por pagar. Sin embargo, pueden existir algunos otros métodos para determinar, en este caso, el valor, ¿no? Entonces, al valor de transacción sabemos que le podemos adicionar lo que son los ajustes incrementables, lo que establece propiamente el artículo 65, siempre y cuando esos cargos corran por cuenta del importador. Y pues están los ajustes no incrementables, aquellos que no debemos de considerar, como lo establece en términos del 67. Obviamente también ahí recordemos que va a haber un posible cambio de una prueba piloto en el cual la autoridad pues, se pretende que regule el tema de los decrementables, tal como lo hace el conocimiento de su versión del Manual Técnico de Validación de Operaciones de Comercio Exterior, en la versión 8.6, que también es un tema importante. Identificar sobre todo el tema de los incrementables, y es que cuando se mezcla una serie de mercancías, porque unas yo estoy haciendo una operación a lo mejor que proviene de Estados Unidos, pero en ese momento puedo traer mercancías que vienen de otros países, y lo que hice fue juntarlas o consolidarlas en un pedimento de importación. Esto, bueno, pues es relevante sobre todo en temas de fletes, de incrementables, de gastos, de seguros, porque existe un factor prorrateo. Básicamente el factor prorrateo es dividir el valor en aduana total entre el precio pagado total, lo divido, me da un factor, ese factor lo multiplico por el precio pagado por partida, y eso ya me daría mi valor en aduana. O sea, se escucha muy sencillo, pero en ocasiones sí hay que tener la evidencia, ¿no?, del tema sobre todo los incrementables, porque al final del día puede incidir en la determinación de este factor prorrateo, ¿no? Y que, bueno, pues esto lo establece propiamente el anexo 22 en el bloque de partidas. Bueno, la primera contribución, vamos a ver al derecho, así de manera genérica, pues está regulado en la Ley Federal de Derechos, en particular en el artículo 49. Pues obviamente se establece que debe de gravar las operaciones aduaneras que se realicen con pedimento, documento aduanero que establezca propiamente la ley aduanera. También cuando a veces me preguntan, oye, ¿por qué no pago el derecho de trámite aduanero cuando presento un aviso electrónico de importación o un aviso de traslado de mercancías que están importadas temporalmente? Bueno, pues en el caso del aviso de traslado no es una obligación que está comprendida en la ley aduanera, es una obligación que está establecida a través de reglas. Por ese motivo es que no se está sujeto al pago del DTA, porque yo hago una operación y se fijan en el aviso de traslado, pues no hay un campo donde se refleje el monto de esa contribución del derecho de trámite aduanero, ¿no? Eso es importante y distinguirlo, ¿no? Obviamente las personas físicas o morales que realizan operaciones aduaneras bajo este supuesto pues están obligadas al pago. La base gravable pues es variable, porque si estamos hablando de una tasa, por ejemplo, de 8 al millar, que es para todos los regímenes aduaneros con excepción de los temporales, porque los temporales se clasifican en dos. Los temporales que son de activo fijo, que determino el 1.76 millar,
y en aquellos que determinan la cuota fija, como el caso de los IM, ya sea de importación temporal de insumos, o sea, por ejemplo, un V1 que también sea de insumos, o en el caso, por ejemplo, de las exportaciones también, que es una cuota fija al momento de la exportación. Por ejemplo, que si ustedes revisan tradicionalmente declaran el DTA cuota fija con forma de pago 9, bueno, porque así lo establece el 49 de la Ley Federal de Derechos, ¿no? Que te dice vas a pagar al momento de la importación y al retorno no tendrías que pagar nada, a diferencia de 1 a 1, por ejemplo, definitivo, en donde pues determino la cuota fija de exportación. Obviamente el tema del DTA es un caso súper interesante. Aquí les pongo un fundamento, sobre todo la regla 1.633, en donde pues, se establece que el DTA, que yo lo he reflejado en un pedimento, pues no todo es DTA. El 8%, por ejemplo, si estamos viendo un importe de 1,000 pesos, pues de esos 1,000 pesos, aunque yo los declare como DTA, el 8% es DTA y el 92% es una contraprestación que se le paga, en este caso, al SAT por el tema de la infraestructura, por el uso pues, de la tecnología, ¿no? que así lo establece, ¿no? Es un cobro independiente, pero que está determinado dentro de, o englobado dentro del concepto de DTA, y es algo que se ha cuestionado, sobre todo porque, o sea, ¿por qué el 92%? O sea, ¿por qué no el 50%? ¿Por qué no el 20%? ¿no? Eso es un tema, o que le cambien de nombre, ¿no? O sea, que digan que ese concepto es lo que, ahora sí que lo que es, ¿no? Lo que se determine, y el DTA, pues es el DTA, entonces se separa, ¿no? Pero es algo que, bueno, siempre se ha cuestionado, y sobre todo también los temas de inconstitucionalidad, y sobre todo a la luz del acuerdo de facilitación de comercio, que desde el GATT está previsto que en el caso de este tipo de derechos, pues se cobren en atención al servicio que presta el Estado, que sería una cuota fija y no con base en un valor, ¿no? Por aquello de que si tu mercancía vale más, pues pagas más. Gather those you cherish most for a holiday tradition unlike any other. Don't miss the chance to celebrate the season with candlelight Christmas evenings at Biltmore. Experience America's largest home, illuminated in the soft glow of candles, crackling fireplaces, and warm holiday cheer. This is Christmas as it was meant to be. This is Christmas at Biltmore. Save with online ticket discounts at Biltmore.com. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. DTA, y si vale menos, pues no es que pagas menos, ¿no? Pero también está topado a una cuota fija. Sin embargo, bueno, pues la parte importante es de que al final del día la autoridad pues presta el mismo servicio, ¿no? También, bueno, se establecen ciertas excepciones en cuanto al pago del derecho de trámite aduanero cuando proviene de algunos tratados. Sabemos 514, en su gran mayoría de los tratados, como el caso del TEMEC, y aquellos tratados que pagan DTA, una cuota mínima, que es en el caso de Israel, la Asociación Europea de Libre Comercio, y en el caso de la Unión Europea, son aquellos que pagan una cuota fija, y los que, aun cuando gozan de un tratamiento arancelario preferencial, es por el caso de Japón y el caso de Uruguay, que no fue negociado lo que es las excepciones del DTA, que no es obligatorio, por eso algunos tratados lo tienen, otros no.
Por ejemplo, bueno, también en el caso del TIPAT, está comprendido en la regla 515, que está sujeto al pago de la cuota fija. Bueno, aquí vemos las fórmulas. La fórmula es sencillo, ¿no? Tenemos el valor, lo multiplicamos por el 8 al millar, lo multiplicamos por el 1,76 al millar y efectivamente pues ya nos va a dar el importe. O si tenemos, por ejemplo, un pedimento consolidado, juntamos cuáles son los vehículos que traían mercancía, en este caso no originaria, y lo multiplicamos por la cuota fija, o ya en el caso muy específico, por ejemplo, una rectificación de un pedimento complementario que tendríamos que pagar ahí la cuota fija, ¿no? Y bueno, pues esto que les comentaba, cuando en un cálculo de 8 al millar el importe es menor que la cuota fija, pues obviamente se paga la cuota fija, ¿no? Aquí sabemos que, como decimos coloquialmente, la casa pues, no pierde, ¿no? Estas son unas pequeñas modificaciones que hubo con respecto al DTA. Estamos hablando del 2019 al 2020, ¿verdad? Hubo un incremento. También es importante ver, bueno, pues cuánto aumentó en proporción, ¿no? Esas cuotas. Aquí estamos hablando del 3.02, 3.01%. En el caso del impuesto general de importación, pues es el que más utilizamos. Obviamente, aquí la parte importante pues es identificar si estoy obligado o no al pago. Sabemos que, les digo, hay excepciones de pago en cuanto a la aplicación de algún tratado, de algún acuerdo comercial, de alguna preferencia porque lo establezca algún decreto en específico o porque la propia ley, ¿no? Tenemos el artículo 61 de la ley aduanera y el 62 donde te dan un beneficio en ciertos supuestos. Aquí pues sabemos que los impuestos al comercio exterior, que tal como los define el artículo segundo, pues se refiere obviamente al impuesto general de importación y de exportación, y estos pues se originan una vez que las mercancías se pretenden destinar a un régimen aduanero. Es decir, yo puedo ingresar mercancías a un recinto fiscal, a un recinto fiscalizado, y no por ello estaría obligado al pago, sino hasta cuando pretenda destinarlas a un régimen aduanero, porque de lo contrario de esas mercancías yo puedo desistirme del régimen propiamente, ¿no? Aquí, bueno, pues, ¿quiénes son los obligados al pago? Pues el importador o el exportador, sea persona física o persona moral. La base gravable, ya lo comentamos, pues básicamente es el valor en aduana en el caso de las importaciones, y el valor comercial en términos del 79 de la ley aduanera sería para el caso de las exportaciones. Y les digo, el tema de la tasa o la tarifa pues es distinto, y aquí lo que intentamos ubicar en estas fórmulas muy básicas, pero pues, que son las más importantes, es si, por ejemplo, es un arancel ad valorem, pues sabemos que es la tasa porcentual por el valor de la mercancía. Si estamos hablando en el caso de un impuesto especial, un impuesto específico, pues aquí tradicionalmente los impuestos específicos vienen en dólar de los Estados Unidos. Por ejemplo, estamos hablando del azúcar, el punto 36 o punto 39.65, o en el caso de los neumáticos usados, que es el único que viene como $2 por neumático. Entonces, sí, normalmente siempre lo intentamos multiplicar por el tipo de cambio y por la cantidad de mercancía, ¿no? La cantidad pues va a ser, tradicionalmente te especifica, ¿no? Que va a ser por unidad de medida tarifa, pero si se estableciese en un momento dado otro tipo de unidad, te lo tendría que especificar, ¿no? Y en el caso del arancel mixto, que tradicionalmente pues hay lo que son las bebidas, algunos alimentos, por ejemplo en el caso de la nieve, que les aplica ahí el arancel mixto, ¿no? Que ahí pagamos el arancel ad valorem y adicionalmente por el contenido de azúcar cubrimos el pago de ese impuesto, ¿no? Y ya sumados los dos, pues nos da nuestro arancel específico. También en el caso de las bebidas azucaradas, en el caso de
bebidas energetizantes, tradicionalmente traen estos tipos de aranceles, ¿no? Mira, aquí hay otras modalidades de los aranceles, que es el arancel cupo. En el caso de esta leche en polvo o en pastilla, ahí viene la fracción, que bajo, en este caso, las importaciones bajo la OMC, pues están exentas. Este otro ejemplo es un arancel estacional. Vean el supuesto del sorgo, que va de acuerdo con la descripción que nos indica la tarifa, dependiendo del periodo del año, es si está sujeto al pago de un impuesto o no. Esto mismo lo vemos en lo que es en el TLC de México con Chile, en donde se visualiza que, por ejemplo, en el caso de las uvas, dependiendo de si es del 1 de enero al 14 de abril, está sujeto a la tasa de exento, y del 1 de junio al 31 de diciembre de cada año es exento. Por lo tanto, si es del 15 de abril al último día de mayo, pues en este caso está no tiene preferencia, ¿no? Está sujeto a la tasa general, que es prácticamente lo que te quiere indicar este tratado, ¿no? Entonces, por eso se conocen como los aranceles estacionales, ¿no? Y les decía que aquí pues hay otro tipo de esquemas que pudiésemos aplicar. Algunos de ellos están relacionados con algún identificador en específico. Y les decía, bueno, pues tenemos en el caso de los TLC, de los acuerdos ALADI en sus distintas modalidades, de los PROSEC, de las empresas de la frontera. Les decía propiamente el artículo 61 de la ley aduanera, aquellos que son de cupo, y propiamente los de la tarifa, ¿no? Son algunos de los supuestos. También la parte de la compensación, pues es un elemento muy importante, sobre todo cuando tengo un saldo a favor. Recordemos aquí que en términos de 138, el DTA se compensa con DTA. La cuota compensatoria, el impuesto general de importación, se puede compensar entre ellos mismos. Entonces, también para que lo consideren, ¿no? Siempre el identificar si tengo saldos a favor de alguna rectificación que se haya originado, pues esto me permite utilizarlo en una fecha posterior, ¿no? Recordemos que tenemos hasta 5 años para poder solicitar esos saldos a favor, o en su caso, en este caso, ahora sí que en ese supuesto compensarlos. Luego tenemos la cuota compensatoria. Esta cuota compensatoria que es aplicable a las mercancías que ingresan bajo prácticas desleales de comercio internacional. En el tema de prácticas desleales, pues se da por 2 supuestos, que es la discriminación de precios o la subvención. Está considerado como un aprovechamiento en términos del 63 de la Ley de Comercio Exterior, y también como una regulación o restricción no arancelaria en términos del 17, ¿no? Entonces aquí, pues su intención es proteger a la industria nacional, ¿no?, de esas mercancías de procedencia extranjera que vienen bajo estas prácticas desleales, ¿no? Por eso aquí hay que atender pues a las resoluciones, ya sea provisionales o las resoluciones definitivas que da la Secretaría de Economía, ¿no? Que sabemos que pues ahí lo lleva a cabo la Unidad de Prácticas de Comercio Internacional. Entonces, buscando estos elementos en lo que son las cuotas compensatorias, pues también identificamos, ¿no?, pues quiénes son los sujetos, pues, los que realicen importaciones definitivas, que también están las temporales en condiciones de estas prácticas desleales, y por eso hay que analizar cada una de las resoluciones. Y también si la cuota compensatoria es en términos de porcentaje de ad valorem o es específica. Si es específica, se aplica a la cantidad tal cual lo establezca la resolución, y si es en ad valorem, pues es sobre el valor en aduana de las mercancías. Ahora, también una parte importante en relación con la cuota, pues es que a partir del 1 de enero del 2001, pues las importaciones temporales están sujetos al pago de la cuota compensatoria. Solamente hay algunas de ellas, no son muchas resoluciones, pero aquí les pongo un ejemplo. Siempre debemos de irnos a la parte final, ¿no? Hay que leer todo, obviamente, toda la resolución, ¿no? Pero vamos a la parte final para saber cómo se llevaría a cabo en un momento dado, en este caso, el pago. Y bueno, pues aquí tenemos en el caso de subvenciones, que ese es un tema interesante, es así como épico. O sea, no hay
dentro del análisis que da a conocer la UPSI, ustedes lo pueden consultar ahí en su página, porque sale el estudio en determinados periodos, cuántas subvenciones ha habido, y son pocas, ¿no? Antes de estas hubo una del pollo, pero en pocas ocasiones se ha utilizado esta modalidad de subvención. Pero bueno, en específico, aquí les puse el ejemplo de que es una cuota compensatoria provisional del 56.85%. Obviamente identificamos fracción, identificamos el tipo de mercancía, el país de origen, y tenemos otro que es por discriminación de precio. Vean, en el caso de esta cuota compensatoria también se las puse ahí como provisional, y esta es una cuota compensatoria específica que está en dólares y te dice que aplica por piezas, en este caso para los lápices. Entonces hay que leerlas muy bien, ¿no? De igual manera, cuando no se aplica una cuota compensatoria, hay un identificador que es el S, y ahí bueno, se indica por qué se exime la cuota compensatoria, ¿no? Por si estoy por arriba del margen de discriminación de precios, porque si no se identifica con el proceso productivo, o porque no proviene de determinado país, ¿no? Hay que leer muy bien los complementos. ¿Cuáles son los puntos que yo revisaría? Obviamente, en el caso de las empresas, porque a veces te señala qué tipo de empresas, obviamente el origen y procedencia, el valor, que a veces te establece un porcentaje de discriminación, el régimen aduanero, porque puede ser para definitivo, puede ser para temporal o ambos, la fracción arancelaria evidentemente, incluso a veces te dice independientemente de la fracción arancelaria, porque en sí el producto, la descripción, es a lo que estaría sujeto el pago de la cuota, el proceso productivo, la modalidad, si es provisional o es definitiva, y la cantidad de la mercancía. Son algunos elementos que yo sugiero que identifiquen, ¿no? Es como hacer la debida diligencia de la aplicación de las cuotas cuando dice que traigo mercancía sensible de ciertos países, ¿no? En el caso del JEPS, pues aquí básicamente está destinado, ¿no?, a esas bebidas, o le llamamos espirituosas, ¿no?, el tema de las bebidas alcohólicas, el alcohol desnaturalizado, las bebidas incristalizables, al tabaco, ¿no? Puros pecados aquí, miren, tabacos labrados. En el caso de las bebidas energetizantes, algunos concentrados, polvos, el tema de los combustibles, alimentos no básicos con densidad calórica por mayor, por cada 75 kilocalorías, ¿no? Entonces, todo lo que conocemos como comida chatarra, pues está ubicada dentro de estos supuestos, que también ahí se establecen algunas propuestas de que quieren aumentar, en este caso, las tasas, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues es aplicable a la importación. Obviamente debemos identificar muy bien, sobre todo, el tipo de mercancía que estaríamos analizando la determinación del pago de este impuesto. Y aquí su base gravable, se fijan, ya cambia porque es integrada por otros elementos, o sea, no solamente el valor, sino el adicionado al monto de la contribución, que es el mismo impuesto general de importación, el derecho de trámite aduanero y los aprovechamientos que tengan que pagar. Es decir, si tuviese que pagar una cuota compensatoria, pues también le agregamos la cuota compensatoria, a excepción del impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, primero calculamos JEPS y después calculamos IVA. Aquí, bueno, pues lo que pretendo decirles es que también el JEPS es parte de en temporales que se tiene que cubrir el pago, que de hecho recientemente salió una propuesta por parte de la Cámara de Diputados, en particular de Morena, en donde se pretende en un momento dado eliminar el impuesto al valor agregado en las importaciones temporales y los regímenes de diferimiento. Pues obviamente es positivo.
Vamos a ver. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Si prospera esta iniciativa. Sin embargo, tendría que haber otra relacionada con el JEF, porque esa es muy específica de la ley de IVA, pero aquí estamos hablando del 15A de la ley del JEF, entonces tendría que haber otra especialmente para esta parte, ¿no? Aquí, bueno, lo que establece la 1635 es de que el tema de, para determinar la base gravable, sobre todo en importaciones temporales, el pago se debe realizar como si se tratase de una imposición definitiva. Es una parte importante que tenemos que identificar, ¿no? Sobre todo para efectos de la determinación, porque como ustedes saben, esto pues, se declara con forma de pago 21, ¿no? En los documentos se declara de esa forma de pago. Aquí viene la fórmula, lo que les acabo de explicar ahorita. O sea, aquí básicamente está la base gravable, como queda integrada, el valor en aduana, el derecho de trámite aduanero, el impuesto general de importación más la cuota compensatoria. Excluimos al IVA porque nos dice el artículo pues, que no incluye lo que es el impuesto al valor agregado. Es básicamente como se encuentra estructurado. Y aquí son las tasas. Las tasas, de alguna manera, algunas de ellas son fijas. Les decía, en el tema de la graduación alcohólica, de hasta 14 grados Gay-Lussac, vean 26.5. Si tiene de 14 a 20 grados Gay-Lussac, bueno, pues estamos hablando del 30% y con más graduación del 53%. Entonces, imagínense lo que ustedes pagan de impuestos, ¿no? Cada que se toman ahora sí que una cervecita, ¿no? Pues un vino, un whisky, ¿no? Pues las tasas que deben de pagar. Y aparte, bueno, pues en el caso, por ejemplo, del cigarro, del 160%, más aparte, esas son las porcentuales, ¿no? Pero acuérdense que también hay unas cuotas específicas por cada uno de los cigarrillos. En el caso de las bebidas energizantes, que estamos hablando del 25%, o sea, un Red Bull, un Monster, eso es lo que pagan, o una bebida, en este caso, saborizadas, o a veces que son concentrados, que es 1.26 por litro a producir. Es decir, si el producto te dice rinde para 8 vasos o para 20 vasos, pues eso te lo multiplicas ahora sí que por esa cantidad, ¿no? En el caso de los combustibles, que sí es un poco variable, en el tema de los plaguicidas, pues también es variable dependiendo del grado de toxicidad. Y pues, les digo, los alimentos no básicos, que pues ahí andan en el 8%, y que les digo, hay una serie de iniciativas que pretenden en este caso aumentarlo, ¿no? Aquí, estos son los cambios que hubo respecto al 2019 del 2020, solamente para que vean que anteriormente estábamos en 1.17 y hoy estamos en 1.26-16 por litro. A veces yo creo que nos damos cuenta, ¿no? Pero bueno, es una parte importante que también cada que consumimos uno de esos productos, pues estamos sujetos al pago de esos impuestos, ¿no? En el caso de la cerveza, que hubo una reforma ahí para eliminar este artículo 12, que básicamente se establecía un beneficio para cuando se utilizaba lo que eran envases, estos reutilizables, y pues bueno, ese beneficio fue, en este caso, eliminado. También es importante identificar que estos factores se van a estar actualizando de acuerdo con los índices nacionales de precios al consumidor, y esto pues lo deben de publicar en el diario. Entonces, la parte importante aquí es que, como lo hacen, como es el DTA, pues, o sea, que a veces se dice, es que las contribuciones no se aumentaron, ¿no? Entonces, no las aumentamos como tal porque algunas de estas cuotas o factores pues se actualizan con base en el índice nacional de precios al consumidor, ¿no? Entonces, esto pues, también es importante. Vean, del 1.17 al 1.26, pues prácticamente fue
bastante, ¿no? En el caso del tabaco, les decía, la cuota, por ejemplo, era del 0.35 por cigarro, 0.49, que también son altas, y en el caso de algunos combustibles automotrices, les digo, también hubo unas variaciones. Esto fue del 2019 con respecto al 2020. Ahora, lo que tenemos que estar atentos en el 2021 es esos factores en un momento dado no van a variar, ¿no? Y de todas maneras se tendría que publicar básicamente la resolución miscelánea fiscal. Entonces aquí, en el caso del tabaco, vean del 0.35 al 0.49 los porcentajes que hubo de incremento de este tipo de factores. Y también había habido un cambio a partir del 1 de enero del 2020 en cuanto a que se eliminaba la clave del JEPS, porque ahora, bueno, pues dependiendo del tipo de JEPS que se cause, pues es como va a ser declarado en el pedimento, ¿no? Entonces aquí están cada una de las claves. Probablemente si no están familiarizados con este tipo de impuesto, ¿no? Porque pues, depende del tipo de mercancía que importen, pues tal vez a lo mejor no ubican el cambio, pero bueno, aquellos que se relacionan más con el de comida chatarra, ¿no? Con el tema de las bebidas alcohólicas, pues lo pueden visualizar aquí, es cómo es la clave que se refleja en este caso en el pedimento. Y bueno, pues finalmente en el tema del impuesto al valor agregado, que bueno, pues ese es el que más, lo que más identificamos en nuestras importaciones temporales, en las importaciones definitivas. Aquí, a diferencia de lo que es el impuesto pesado por los servicios, cuando existe alguna fracción que no debe de sujetarse al pago del impuesto al valor agregado, pues existe un listado de fracciones arancelarias en el anexo 27, ¿no? Que indica si esta mercancía se encuentra exenta en términos del artículo 2A de la ley del IVA, si se encuentra exenta del pago de este impuesto. Eso no lo tenemos en la ley del JEPS, sí sería bueno tal vez que existiese un anexo, ¿no? Donde se contemple cuáles son las fracciones que están exentas del pago de JEPS, pero bueno, en el caso del impuesto al valor agregado, pues que también pues grava, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de los tangibles, porque recordemos que el IVA pues grava pues, también a los servicios, ¿no? al tema de renta, el tema de la enajenación. Entonces lo estamos viendo nosotros desde la perspectiva desde la importación, y pues aquí quienes están obligados al pago pues son esas personas físicas y morales que realizan la importación de esas mercancías, pues que están sujetas al pago y que no existe una excepción de pago, ¿no? En términos les decía, del 2A de la ley del IVA. Entonces aquí la base gravable, que es muy similar a la que se conforma para el JEPS, aquí básicamente vemos que la identificamos concentrando lo que es el valor en aduana, más el impuesto general de importación, las demás contribuciones, que sería el derecho de trámite aduanero, ahora sí también el impuesto de exceso de producción y servicios, y algún aprovechamiento que existiese, como en el caso de la cuota compensatoria. Entonces, sumamos todos esos elementos y ya tenemos nuestra base gravable, y a esa base gravable le aplicamos la tarifa. De igual manera, en el caso del 28A, les digo, es muy similar a la del JEPS, porque en el caso de este régimen temporal y de los deferimiento de arancel, pues están sujetos al pago del impuesto al valor agregado, salvo que tengan una certificación de IVA-JEPS para gozar del crédito fiscal, ¿no? Y de igual manera, la 1635 te establece este procedimiento para poder determinar lo que viene siendo la base gravable y el pago de esas contribuciones como si se tratase de una importación definitiva, ¿no? Adicionalmente, miren, aquí está la fórmula que les comentaba. Básicamente, pues integramos valor en aduana, más DTA, impuesto general de importación,
la cuota compensatoria, el IEPS, en su defecto Nissan, si es que existiese, sobre todo en el caso de los vehículos, y pues ya tenemos nuestra base y le aplicamos la tasa del 16%, ¿no? Obviamente las exportaciones que están sujetas a la tasa del 0% y las exenciones propiamente del artículo segundo. Entonces, este tema, la verdad que, les digo, el tema en cuanto a la determinación del cálculo, pues a lo mejor es mucho más sencillo, sin embargo, sí es importante en ocasiones identificar esos elementos que les digo de las contribuciones, el objeto, el sujeto, la base gravable, la tarifa y la época de pago, ¿no? El tema de la prevalidación, ya para ir concluyendo, ese es otro punto importante, ¿no? Siempre lo comento y lo critico, es el único país, ¿no? A veces esa figura dice, el único país donde sucede esto, ¿no? Pues ahí tenemos el único país donde se paga la prevalidación. Y bueno, pues en el caso de México, yo no digo que no sea importante la prevalidación es importante, es un procedimiento de control que ahorita con todas estas cuestiones de prevención, pues la prevalidación puede ser un elemento de control. Sin embargo, el tema del costo y que obviamente es lo que en ocasiones se encarece, y ya aparte hubo una opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica en donde te decía que debía de ser optativo, ¿no? El punto es que, como sabemos, dicen que pues impuesto o contribución que llega pues es para quedarse, y pues obviamente este es un procedimiento pues que ya se quedó establecido, ¿no? en la normatividad. Y bueno, pues sabemos que lo que se recauda de esta prevalidación pues es para destinarlo pues a infraestructura de las autoridades aduaneras, ¿no? Infraestructuras de la aduana y mantenimiento del tema de los equipos, como lo establece el 16A de la ley aduanera. En fin, en la prevalidación se señala que consiste en comprobar que los datos del pedimento se encuentran dentro de los criterios sintácticos, catalógicos y estructurales. Básicamente es pues, que los archivos de validación pues, que estén bien requisitados para poderlos transmitirlos al validador de la aduana. Y bueno, pues esto se paga por cada prevalidación de pedimento que se realice. Hay algunas claves que están exentas de prevalidación, por ejemplo, la rectificación, las de pequeña importación, las del régimen de recinto fiscalizado estratégico, el régimen de tránsito, y esto es así porque va a haber otra. O sea, por ejemplo, el tránsito te dice, pues no pagues la prevalidación, porque al final del día es cuando tú destines esa mercancía ya a un régimen definitivo, pues tendrías que pagar la prevalidación. O en el caso de las rectificaciones, ya no lo pagas en una rectificación porque lo pagaste al inicio, ¿no? O en el caso de los depósitos fiscales, pues que no lo pagas porque pues, al momento de que realizas la extracción, ya que utilizas una clave de pedimento en específico, pues estaría sujeto al pago, ¿no? Y bueno, pues aquí en el tema del pago, de la prevalidación, hay una segregación que es o sea, la contraprestación, que son los de 160 de la prevalidación, más lo que viene siendo el IVA. Aquí se los segrego. Y después ya recordemos que hubo un cambio para la forma en que se reflejara, y que únicamente estamos declarando dentro del pedimento lo que viene siendo la prevalidación y el IVA de esa prevalidación, porque en el caso de la contraprestación y el IVA que le corresponde a la contraprestación, eso pues no estamos en este caso declarando en el pedimento, ¿no? Ya no se hace esto en el pedimento. En algún momento sí se llevaba a cabo de esa forma. Esto ya no es así, que también pues, es un elemento importante, ¿no? Pues al final del día les digo, todo esto que estamos viendo, pues eso los dije al inicio, ¿no? El cuidar el tema de las sanciones, porque pues, algunas pueden venir muy severas hasta temas de delito de contrabando, ¿no? Ya lo establece propiamente el 102, ¿no? Que omita total o parcialmente las contribuciones al comercio exterior y las cuotas compensatorias, comete delito de contrabando, ¿no?
Entonces es muy importante cuidar estos puntos. Y bueno, pues hasta aquí sería mi participación. Espero que haya sido de utilidad. Pues no me queda más que agradecerte, Richard, como siempre, haber explicado muy clara este tema y por lo tanto damos este reconocimiento de que dice TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento a Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Contribuciones al Comercio Exterior el día 30 de septiembre del 2020. Muchas gracias, Richard. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.